Espectacular, el hombre del fondo de su aparato receptor. Esta fue una pelea en Campeonato Mundial Juvenil Super Gallo del CMB. Y vámonos a la lona. Nosotros hablando bien de Rey Vargas. Hi guys, this is Mark Magnifico Magsayo. You are watching Channel Manoy. Magandang araw mga pre, mayong adlaw po sa mga Bisaya diha. March 15, 2014, isang Pinoy ang dumayo sa bansang Mexico. Sa lungga mismo ng kalaban para kasahan itong undefeated nilang pambato na si Rey Vargas. Ang Pinoy ay si Sylvester Virador Lopez na tubong sa Buanga, Sibugay. Non-title fight at nakaschedule lang sa 10 rounds. May record ang Pinoy na 21 wins, 6 losses, 2 draws, 15 dito via knockout. Habang malinis naman ang record nitong si Vargas na 18 wins, 0 loss, 15 via knockout. 5'10" inihap si Vargas habang 5'6" lang itong si Lopez. Pero di ito naging hadlang para ipakita ng Pinoy ang kanyang kakayahan. Walang takot na lumaban sa mas matangkad na Mexican at sa lugar pa mismo ng kalaban. Sabay nating balikan ang bakbakan na kung saan natikman ni Rey Vargas ang unang pagbagsak mula sa kamao ng Pinoy na si Sylvester Virador Lopez. Sa mismong laban makikita talaga na sobrang tangkad itong si Vargas kumpara sa Pinoy. Dagdag mo pa ang haba ng kamay nito. 83% de victorias por la vía del cloroformo puro, un hombre que debutó exactamente el 10 de abril del 2010 en Durango enfrentando a Claudio Palacios que nos obliga a rememorar al inmenso Claudio Adame, al Lobito, al inmenso Carlos El Caluca Ríos, que fueron ídolos de la comarca. A Rey Vargas una ventaja considerable. Grandes peleadores con estas características como aquel inmenso Raúl Rodríguez, un hombre que fue grande en la división de los pesos Walter. Vaya mano izquierda en forma de gancho a la zona hepática, impresionante como... Es un gran boxeador, no solamente tiene buenas cualidades físicas sino también técnicas, un boxeador que no deja de perseguir a su presa. Y el día de... A Seiko Kono en el episodio número 3, a Cecilio Santos y a Juanito Rubillar, a Cecilio en el segundo, a Juanito Rubillar en el cuarto. Y que este Rey Sánchez por eso está imbatido en el terreno profesional. Ahí le metió muy por debajo. Marcando el jab, un hombre preciso, jovencito, boxea desde niño. Su padre, don Carlos País, veremos qué tanta condición físico-atlética trae. Y mientras tanto, amables amigos, el primer gran logro que tuvo este Rey, que estaba vacante en ese momento, amables amigos, surge al conocimiento, a la conocencia, como dicen. Pero dito sa second round, natikman ni Vargas ang humahagupit na kamao mula sa Virador na tubong sa Buanga. Hasta esta hermosísima población San José del Cabo, Baja California Sur. ¡Ópale! Lo agarró con la mano izquierda y lo dejó sentado. Bagsak sa unang pagkakataon sa pro si Vargas pero nakabangon pa at mapapansin na hilo talaga. Sinundan pa ito ng mga kamao ng Pinoy at ilang beses pa itong nasasapol pero mautak din talaga itong si Vargas. Epektibong ginagamit ang reach advantage nito sa ibabaw ng lona. Experto, ahí trata de repuntar, se encorajina, pero debe guardar la calma. Lo conecta con potente izquierda y se va a la lona. Rey Vargas sigue bajando las manos, debe tener mucho cuidado. Otra vez lo volvieron a tocar ahí sobre la punta de la barba y anda con piernas vacilantes este muchacho. ¿Qué pasó? Se queja de algo, no entiendo de qué. Me parece que le pica el ojo, pero ya se lo soltaron otra vez. Más vale que Rey Vargas ponga todo sobre el cuadrilátero, so pena de pagar un alto precio por lo mismo. Vargas lo sacaron de sus casillas y ahora las condiciones son para Sylvester Lopez. Es un gran prospecto, como decía Ricardo hace un momento, en la categoría de peso super gallo. Sin embargo, en el boxeo se va adquiriendo experiencia y ese es el mejor tesoro. Cuando se van a la lona, pues es producto de los golpes que desconectan el boxeador. Ahí está, ante una situación como la que vimos, se fue a la lona y con esto a caminar y disparar los golpes con coordinación. Cuando aquí vemos esta potente izquierda, bajó las manos, no tuvo la guardia. Nakasurvive si Vargas mula sa hagupit ng Pinoy Virador. Nakabawi sa mga sumunod pang mga rounds. Con puros volados logró tocarle la campana a Rey Vargas, lo mandó a la lona, luego se enganchó para posteriormente con un golpe curvo mandarlo a la lona, que precisamente es lo que está buscando en este momento. Punto finito. Aquí el punto es que seguramente Nacho Beristain quedarse parado y no baje las manos. Seguramente ya se va a deber comunicar. Y es lo que precisamente lo que estamos viendo, como con el jab lo mide y luego busca la zona balón, región 4. Sylvester López salió muy bravo, don Roberto Sosa. muy bravo, pero además
La situación psicológica, eso es lo que está haciendo Sylvester López, pero muy bien, un estate quieto de parte de Vargas y es lo que tiene que hacer el Rey. Quiere sentarse en el trono y llevarse una victoria más desde Los Cabos, ese volado que... Sylvester López demostrando cosas muy importantes ya en su carrera, punto fino, finito. Fíjate, marcando bien el jab Rey Vargas en este tercer episodio, repuntando y luego la derecha y enseguida alternando con el gancho al hígado como le está gritando Nacho Beristain, pero cuidado que no se meta. Impresionante Juan Manuel, el histórico, el hombre que polarizó la atención y que conmocionó a este que era el verdugo de a Everardo el Cigua Morales, a Óscar el Ceviche Ibarra, en peleas que fueron con México, Diana Ballina. Y doctor Morales, hablando de enfrentamientos entre mexicanos y filipinos, también hay que hablar de la reciente victoria que tuvo Rey Vargas justamente contra el filipino Ernis. Por el queridísimo Juan José Torres Landa, la mano izquierda en forma de gancho entrando sobre la mandíbula de este Vargas, que tiene 23 años de edad, hay veces que se engancha y que cree equivocación. No, pues no debe de perder la estabilidad. Es un hombre que tiene mayor estatura y mayor alcance. Vean nada más como en la lucha cuerpo a cuerpo, cara a cara, es lo que... por las condiciones anatómicas, por la antropometría, aquí se tienen que presentar cabezazos. Vean nada más la manera como está arremetiendo. Este que es nuestro paisano tiene que entrar erguido. Vaya manera de meter la mano izquierda en forma de gancho. Primero marca con la mano izquierda de jab y vean cómo va todo el Estoy aquí observando esta pelea, es un examen, mi querido Doc, un examen poniendo a prueba muchas cosas buenas tiene Rey Vargas y vamos a ver, porque bajó demasiado de peso, sí tiene alguna inflamación porque lo veo con demasiado salido esa parte del rostro ya. Hay que decirlo, el mexicano, vaya que está teniendo una noche complicada. Sábados Box 10:30 de la noche, Canal 5, acompáñenos a él de poder ir pasando de este examen, no darle la distancia, no darle la oportunidad. Rey Vargas es un jovencito, situación en una pelea, el resultado y muchas veces hasta la vida del por supuesto, aquí clavando de nueva cuenta la mano izquierda por debajo, lo hace ahora o en un par de ocasiones lanzando la mano derecha. Ya a través de los episodios se ha conectado algunos golpes sólidos que hacen la saga sin duda alguna. Las de Manny Pacquiao en contra de Juan Manuel Márquez, conecta izquierda derecha y se va y el boxeador mexicano y ahora haciéndole un poquito también al teatro. Se acabó el episodio. Y viendo a Rey Vargas ante el invicto monarca, ese hombre es un espectáculo. Créanme, lo tienen que ver en las artes marciales. Pero ustedes perderse esta función que va para que seamos mucho más. Me dicen por ahí que ya somos como 1,5 millones. Y lo que falta la gran familia, recuerden que es de cuerpo lo que busca castigar. Y ahora con buenas combinaciones, pero... mantener la calma, no engancharse, no hacerse de dimes y diretes, para mantener la distancia y a distancia este peleador más chaparrito, como lo estamos viendo aquí en para evitar esos golpes curvos y poder subir con sus golpes ante este peleador que vaya estatura. Cuadrilátero en Los Cabos, ahí buscando la zona hepática y con el jab midiendo, luego va el cuerpo. Está recuperando la confianza, sin embargo que tenga mucho cuidado y que no se exceda. Sí, luego embiste como si fuera toro, baja la peligro, pero también el filipino tiene lo suyo, el Sylvester Stallone, región 4, Sylvester López. A ver, ahora a Rey Vargas y aprieta el acelerador, es precisamente lo que indican en su... Sigue marcando el jab, sigue marcando la distancia, mayor experiencia. Mientras tanto, amables amigos de la República Mexicana, la tradición de sábados de Televisa, a la derecha de gancho, vaya manera en la lucha cuerpo a cuerpo, cara a cara, metiendo la zona hepática, pero ojo, baja en demasía el punto. Confianza, ya lo vemos incluso que se ha convertido en una maquinita de golpes. Allá en Paraná, que es la ciudad donde se han dado una gran cantidad de peleadores, pero vea cómo va hacia el frente que Rey, ahí se dobló la pierna derecha, vaya manera de ir al frente, este tipo de maniobra, de adelantar la mano izquierda y de meterla en forma de gancho a la zona hepática, es verdaderamente... Cuando vemos ya lastimado, ya lo vemos parado prácticamente al tagalo. Mientras tanto, de espaldas a su propia esquina, estalla la manera derecha, de impresionante forma, deben de rayarle ahí la suela, porque el hombre se está resbalando con frecuencia.
At bago pa man mag-umpisa ang 7th round, ay umayaw na itong si Lopez dahil sa foot injury na natamo sa laban. Kaya matagumpay na napanatili ng Meksikano ang malinis na kartada nito. Pero siguradong di na niya makakalimutan ang kamao na tumama sa kanyang mukha na unang nagpabagsak sa kanya sa ibabaw ng lona. Makalipas ang 8 buwan lang, muling nagkaharap ang dalawa. Kalungga pa rin ni Vargas sa bansang Mexico ginanap ang laban. Pero sa pagkakataong ito ay para na sa pagdipinsa ni Vargas sa kaniyang WBC Youth Silver Super Bantamweight na titulo. 10 rounds lang ang laban, pero sa pagkakataong ito, tila alam na ni Vargas ang dapat na gawin sa laban kontra sa Pinoy Berador. Tinuldukan na niya ang pagdududa sa unang laban nila. Tinapos ni Rey Vargas ang laban sa 8th round via TKO. Nadipinsaan ni Vargas ang titulo at napanatili pa rin ang malinis na record nito. Ayon sa mga balita, posible ngang magkaharap itong newly crowned WBC Featherweight Champion na si Mark Magnifico Magsayo kontra sa number 1 contender na si Rey Vargas. Si Magsayo na ba ang Pinoy na dudungis sa malinis na kartada nitong Meksikano? Ang inyong komento, reaction at suggestion ay welcome na welcome sa baba. Huwag kalimutang i-like ang ating video at pakipindot na rin ang subscribe button kung ikaw ay bago para umabot na tayo sa 200,000 dito sa munting tahanan ko. Maraming salamat sa panonood at suporta mga pre. As always, amping pirmi.